La capitana Jennifer Adams miró fijamente el monitor frente a ella, su café se enfriaba al lado de su teclado, los números no tenían sentido, no habían tenido sentido durante los últimos 3 días, pero ahora se estaban volviendo aún más extraños. Dr. Wright, gritó sin apartar los ojos de la pantalla, ¿podría mirar estas lecturas otra vez? Peter Wright se acercó arrastrando los pies desde su estación de trabajo, sus zapatillas gastadas chirriaron contra el piso pulido de la estación de monitoreo del espacio profundo, se había ajustado las gafas y se inclinó cerca de la pantalla, sus ojos se abrieron mientras procesaba los datos, esto no puede ser correcto, murmuró mientras alcanzaba el teclado, sus dedos volaron sobre las teclas, extrayendo más flujos de datos, las lecturas gravitacionales del cinturón KPER están todas equivocadas, es como si algo estuviera doblando el espacio ahí afuera. Jennifer asintió lentamente, eso es lo que yo también pensé, pero mire el patrón, señaló una serie de picos y valles en los datos, esto no es aleatorio, estas fluctuaciones están sucediendo en intervalos exactos, la estación de monitoreo enterrada en las profundidades de las montañas rocosas zumbaba con el sonido de poderosas computadoras, las pantallas se alinean en las paredes, la mayoría mostrando el espacio normal. Satélites de tráfico, escombros y la radiación cósmica de fondo habitual, pero la pantalla frente a Jennifer y Peter mostró algo completamente diferente. ¿Deberíamos alertar al almirante Morrison? Peter preguntó pasándose una mano por su cabello canoso. Jennifer miró su reloj, eran las 3:12 de la noche y al almirante no le gustaría que lo despertaran a menos que estuvieran absolutamente seguros, pero estas lecturas no se parecían a nada que hubiera visto en sus 15 años de monitoreo espacial. Páselo por el software de reconocimiento de patrones una vez más, decidió que si obteníamos los mismos resultados lo llamaríamos. Peter asintió y comenzó el análisis, la computadora procesó los datos comparando los extraños patrones gravitacionales con cada fenómeno natural conocido en su base de datos. Después de 5 minutos, el resultado apareció en la pantalla. No se encontró coincidencia. Jennifer tomó el teléfono seguro en su escritorio mientras marcaba. Peter continuó analizando los datos, su rostro se volvía más preocupado con cada minuto que pasaba. Almirante Morrison, este es el capitán Adams en la estación de monitoreo del espacio profundo Alpha. Señor, me disculpo por la llamada temprana, pero hemos detectado algo que necesita ver. 30 minutos después, el almirante Frank Morrison entró a la estación de monitoreo con su uniforme. Crujiente a pesar de la hora, su presencia inmediatamente llamó la atención de la pequeña tripulación del turno de noche. Muéstrame, ordenó sin preámbulo Jennifer, levantó la pantalla principal proyectando los datos en la pantalla más grande de la habitación. Las anomalías comenzaron hace 3 días, señor. Al principio pensamos que eran errores de instrumentos, pero hemos confirmado las lecturas en múltiples estaciones, algo está manipulando el espacio mismo en el borde de nuestro sistema solar. Morrison estudió la pantalla, su expresión ilegible, y está seguro de que esto no es natural, los patrones son demasiado precisos. Señor Peter, intervino, estamos viendo secuencias matemáticas que no podrían ocurrir naturalmente, sea lo que sea, esto es artificial, y a gran escala. El almirante estuvo en silencio por un largo momento, su mandíbula se movía como si estuviera masticando una pieza de información particularmente difícil, finalmente se volvió hacia Jennifer. Capitán Adams, lo que está a punto de escuchar está clasificado en los niveles más altos, dijo. Hace 6 meses detectamos anomalías similares cerca de Saturno, desaparecieron antes de que pudiéramos estudiarlas adecuadamente, pero dejaron atrás un rastro de radiación que no coincidía con nada en nuestra base de datos científica. Jennifer sintió su pulso quicken. ¿Por qué no nos informaron, señor? Porque coincidió con el inicio del proyecto Terminus. Morrison respondió, y ese proyecto no existe oficialmente. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Todos habían escuchado susurros sobre el proyecto Terminus, el proyecto de construcción masivo en la órbita terrestre alta que nadie reconocería oficialmente. El señor Peter habló, su voz temblando ligeramente. Estas lecturas se están volviendo más fuertes, lo que sea que las esté causando se está haciendo más grande o se está acercando. Jennifer terminó. Morrison asintió con tristeza. Capitán Adams, estoy reasignándote con efecto inmediato. Se te informará sobre el proyecto Terminus en su totalidad. Dr. Wright, te unirás a ella. Hemos sospechado durante algún tiempo que la humanidad podría no estar sola en el universo, ahora parece que estamos a punto de obtener pruebas. Las siguientes 12 horas pasaron en un borrón de actividad. Jennifer y Peter fueron trasladados a una instalación segura en Nevada, donde fueron presentados a un equipo de científicos y personal militar que trabajaban en el proyecto Terminus. Lo que aprendieron allí cambió todo. Lo que creían saber sobre el lugar de la humanidad en el universo. El proyecto Terminus no era solo un sistema defensivo o un arma, era la respuesta de la humanidad a las amenazas cósmicas que ni siquiera habían confirmado que existían todavía en lo profundo de la instalación. Jennifer miró extrañada la pantalla holográfica que mostraba la verdadera escala de lo que habían construido en órbita. Es hermoso, susurró viendo la enorme estación girar lentamente en la proyección, pero ¿por qué construir algo tan grande si no estábamos seguros de
¿Que lo necesitaríamos porque algunos de nosotros sabíamos que lo necesitaríamos? Morrison respondió. Detrás de ella a lo largo de la historia humana ha habido incidentes, eventos, inexplicables patrones que sugirieron que no estábamos solos. El proyecto Terminus fue construido porque la humanidad necesitaba un seguro. Peter estudió las especificaciones técnicas. Pasando por estas lecturas de potencia son teóricas. No deberíamos ser capaces de generar este tipo de energía. Hace 2 años, habrías tenido razón. Morrison estuvo de acuerdo, pero la necesidad genera innovación. Cuando encontramos los primeros rastros de algo ahí fuera observándonos, llevamos nuestra ciencia más allá de lo que nadie creía posible. Un joven teniente irrumpió en la habitación, su rostro pálido. Almirante, las anomalías se están multiplicando, estamos captando lecturas similares cerca de Marte. Ahora el rostro de Morrison se endureció. ¿Cuántas 7 firmas distintas, señor? Todas mostrando los mismos patrones matemáticos. Vimos en el cinturón Kuiper. Jennifer sintió que se le cerraba la garganta. Se están acercándose. Morrison dijo en voz baja, y ahora sabemos que teníamos razón al construir el proyecto Terminus. Capitán Adams, Dr. Wright, su nueva misión comienza ahora. Sean lo que sean estas entidades, están a punto de descubrir que la humanidad no es tan indefensa como podrían pensar. Mientras las alarmas empezaban a sonar por toda la instalación, Jennifer miró de nuevo el holograma del proyecto Terminus. Lo que había parecido hermoso momentos atrás, ahora se veía diferente, más como lo que era realmente. Era un arma de último recurso construida por una especie que se negó a irse silenciosamente en la noche. Las señales de advertencia ahora eran claras. El primer contacto de la humanidad con una inteligencia alienígena no iba a ser pacífico, pero gracias al proyecto Terminus, tampoco sería el último contacto de la humanidad. Habían construido algo que podría sacudir los cimientos de la realidad misma. Ahora solo tenían que esperar que fuera suficiente. La teniente Susan Martínez no podía apartar la vista del sitio frente a ella. El ser, si se le podía llamar así, llenó todo el centro de comando con una suave luz blanca azulada, si no tenía forma sólida, cambiando y fluyendo como agua hecha de luz estelar. Soy el Heraldo, habló su voz de alguna manera viniendo de todas partes y de ninguna parte a la vez. Hablo por aquellos que gobernaron este universo antes de que su especie aprendiera a hacer fuego. La mano de Susan se quedó cerca de su arma, aunque sabía que sería inútil contra algo como esto. A su alrededor, el resto del personal militar se quedó congelado mirando a la criatura imposible que había aparecido en su búnker seguro, como si los gruesos muros de concreto no significaran nada al mismo tiempo. En todo el mundo, la misma escena se estaba desarrollando en todas las principales instalaciones militares. El Heraldo había venido a entregar un mensaje y quería que todos los defensores de la Tierra lo escucharan. El comandante Eric Thompson dio un paso adelante, su voz firme. A pesar de la situación, estoy autorizado a hablar en nombre del ejército de los Estados Unidos. Su propósito. La luz del Heraldo pulsó suavemente. Su especie ha sido notada. Sus intentos de avance tecnológico han llamado la atención. Los dioses antiguos requieren su reino para sus propios fines. Susan vio como el comandante Thompson mantenía la compostura. Se habían entrenado para escenarios de primer contacto, pero nada los había preparado por esto. Mientras Thompson mantuvo la atención del Heraldo, se movió lentamente hacia el panel de comunicaciones de emergencia que necesitaban alertar al proyecto Terminus. Somos una especie soberana. Thompson respondió con cuidado, no nos sometemos a reglas externas. La luz del Heraldo se oscureció levemente tomando un tinte púrpura. Entendiste mal, esto no es una negociación. Los dioses mayores no negocian con seres menores, simplemente toman lo que requieren. Susan llegó al panel de comunicaciones y presionó la secuencia oculta de botones en algún lugar profundo de la instalación de Nevada. Las alarmas estarían sonando. Esperaba que el capitán Adams y su equipo estuvieran listos. El Heraldo continuó, su luz extendiéndose más por la habitación. Su especie ha demostrado ser prometedora, será preservada, estudiada y tal vez incluso elevada para servir a los dioses mayores. Este es un gran honor. ¿Y si rechazamos este honor?, preguntó Thompson. La temperatura en la habitación bajó de repente, se formó escarcha en los monitores y ventanas. La luz del Heraldo se volvió casi dolorosamente brillante. El rechazo no es una opción, lo posees, declaró. Incluso ahora los dioses mayores se acercan, remodelarán este reino a su gusto. Su cooperación determinará solo si su especie sobrevive a esta transición. Susan sintió que su tableta vibraba. Un mensaje del teniente Cooper. En el proyecto de navegación Terminus rastrea múltiples objetos masivos que ingresan al sistema solar, firmas de energía fuera de los gráficos. Thompson debe haber recibido el mismo mensaje porque su expresión se endureció. Tal vez, dijo lentamente, sus dioses antiguos deben tener cuidado con lo que alcanzan, puede que no les guste lo que llega de regreso. La luz del Heraldo parpadeó, mostrando la primera señal de incertidumbre. ¿Te atreves a amenazar? Una alarma sonó en toda la instalación cortando las palabras del Heraldo. Susan no pudo evitar sonreír levemente. Los sistemas de defensa prototipo que había ayudado a diseñar estaban en línea. ¿Qué es esto?, exigió el Herald, su forma vacilando. Esta firma de energía imposible. Tu especie no puede poseer tal tecnología. A través de las ventanas de la instalación, Susan
pudo ver una extraña onda pasando por el aire como olas de calor. En un día de verano la luz del heraldo comenzó a fragmentarse rompiéndose como reflejos dispersos. Has cometido un grave error, anunció su voz. Se distorsión o con acento agudo. Los dioses antiguos no serán gentiles y el heraldo desapareció a mitad de oración cuando el campo de defensa se activó por completo. En la repentina oscuridad las luces de emergencia hicieron clic bañando todo en rojo. Informe de estado Thompson, ladró. Susan revisó su campo de defensa de sistemas, sosteniendo señor, lo que sea que fuera esa cosa no podía mantener su forma adentro. Nuestra barrera cuántica me atrapa, ordenó el almirante Morrison Thompson, y que alguien averigüe si esa cosa apareció en otro lugar. Las siguientes horas fueron un caos, los informes inundaron el mundo. El heraldo había aparecido simultáneamente en cientos de lugares entregando el mismo mensaje, y en todas partes había sido expulsado por las defensas apresuradamente activadas de la humanidad en las instalaciones de Nevada. El capitán Adams y el Dr. Wright trabajaron frenéticamente para analizar los datos de la aparición del heraldo. Susan había sido llamada para ayudar con su experiencia con los sistemas de defensa, lo que demostró ser crucial. Las lecturas de energía no se parecen a nada que hayamos visto antes. El Dr. Wright explicó señalando sus pantallas que es como si esa cosa existiera en múltiples dimensiones a la vez, pero nuestras defensas funcionaron. Susan señaló que las barreras cuánticas lo obligaron a regresar a un estado unidimensional y no pudo mantener la cohesión. El capitán Adams asintió, lo que significa que el proyecto Terminus podría funcionar si podemos interrumpir su existencia multidimensional a mayor escala. Su discusión fue interrumpida por la llegada del almirante Morrison. Su rostro estaba sombrío. El heraldo reapareció. Anunció en órbita. Esta vez está transmitiendo un mensaje a todos los dispositivos electrónicos de la Tierra. Presionó un botón y la voz del heraldo llenó la habitación. Hijos de la Tierra han demostrado capacidades inesperadas. Los dioses antiguos les ofrecen una última oportunidad. Tienen 72 horas para entregar su reino. Resistan, y serán testigos de un poder más allá de su comprensión. El mensaje terminó dejando un pesado silencio a su paso. 3 días, dijo Susan, en voz baja, nos están dando 3 días antes de que ataquen. La expresión del almirante Morrison era de acero. No nos están dando 3 días para preparar el Proyecto Terminus. Teniente Martínez, usted se coordinará con los equipos de defensa. Capitán Adams. Dr. Wright, llegue a la estación orbital. Quiero que nuestra arma definitiva esté lista antes de la fecha límite. Mientras se apresuraban a sus asignaciones, Susan no pudo evitar preguntarse si incluso el Proyecto Terminus sería suficiente. Habían lastimado el orgullo del heraldo, hoy mostrando que la humanidad no estaba tan indefensa como había asumido, pero pronto se enfrentarían a los mismos dioses antiguos. Miró su tableta una última vez antes de dirigirse al centro de comando. Los sensores de navegación mostraron objetos masivos, acercándose desde el sistema solar exterior, deformando el espacio a su alrededor. Mientras se movían, la verdadera prueba estaba por venir. La humanidad había sorprendido al heraldo, pero los dioses antiguos no se impresionarían tan fácilmente. Todo dependería del proyecto Terminus, y la desesperada esperanza de que la mayor arma de la humanidad pudiera enfrentarse a seres que habían gobernado el universo desde antes de que existiera la Tierra. Susan se enderezó el uniforme y caminó más rápido. Tenían trabajo que hacer y solo 72 horas para hacerlo. El general Christopher Baker se paró ante la reunión de emergencia de los líderes mundiales, su uniforme perfectamente planchado a pesar de haber estado despierto durante las últimas 36 horas. La gran pantalla detrás de él mostraba una cuenta regresiva: 4713-22 restantes, hasta la fecha límite del dios antiguo. Damas y caballeros, comenzó. Todos han visto el mensaje del heraldo, todos han leído los informes, ahora deben tomar una decisión. La Cámara de Seguridad de las Naciones Unidas estaba repleta. Cada nación había enviado a sus funcionarios de más alto rango. El miedo flotaba en el aire. Algunos de ustedes quieren rendirse. Baker continuó, creen que no podemos ganar contra seres tan poderosos. Están equivocados. Nos hemos estado preparando para este momento durante años. La doctora Mary Johnson dio un paso adelante. Su tableta mostraba diagramas complejos. Su código de laboratorio habitual había sido reemplazado por un traje formal, pero sus ojos mostraban el mismo enfoque intenso que trajo a todo su trabajo en el proyecto Terminus. Los sistemas de inteligencia artificial que hemos desarrollado pueden predecir y contrarrestar la manipulación dimensional del dios antiguo. Ella explicó, ya hemos demostrado que esto funciona contra su heraldo. Un murmullo recorrió la multitud. El primer ministro chino se puso de pie, pero el heraldo era solo una entidad. En los sensores muestran cientos de objetos masivos acercándose a la Tierra. ¿Cómo podemos luchar contra todos ellos? Mary asintió con la cabeza. Al general Baker, quien presionó un botón, la pantalla cambió para mostrar una estación espacial masiva orbitando la Tierra, el proyecto Terminus en todo su esplendor. Debido a esto, Baker dijo firmemente, el arma más poderosa que la humanidad haya construido jamás, un dispositivo capaz de reescribir las leyes de la física dentro de su alcance, en una órbita alta, muy por encima de esta reunión. Los preparativos finales estaban en marcha.
La capitana Jennifer Adams flotó a través de la sala de control principal de la estación, verificando las salidas rojas y probando los sistemas. La estación zumbaba con un poder que no debería haber sido posible según ninguna ley conocida de la física. En la cámara de seguridad, las voces de Ross discutieron. El presidente ruso golpeó la mesa con la mano. Mantuviste este secreto del resto del mundo. Exigió un arma tan poderosa. Lo mantuvimos en secreto de todos. Baker respondió con calma, incluidos los dioses antiguos. Por eso es nuestra mejor oportunidad. El Dr. Johnson dio un paso adelante nuevamente. No tenemos tiempo para nuestros argumentos. Los sistemas de guía necesitan una cooperación global total para funcionar correctamente. El poder computacional de cada nación. Cada red satelital. Lo necesitamos todo. El debate duró horas, pero al final, la elección fue clara. Nadie quería entregar la Tierra a seres que veían a los humanos como poco más que mascotas interesantes. En su laboratorio bajo el desierto de Nevada, Merritt trabajó frenéticamente para integrar los sistemas informáticos del mundo. Las pantallas la rodeaban mostrando barras de progreso y estados de conexión de diferentes naciones. Su equipo de programadores trabajaba a su lado. Sus dedos volaban sobre los teclados. Los procesadores cuánticos están en línea. Uno de ellos gritó, Red Asiática Integrada. Mary asintió sin levantar la vista de su trabajo. Los sistemas de IA que desarrollaron estaban más allá de todo lo conocido públicamente, redes neuronales, que podían pensar en múltiples dimensiones, computadoras cuánticas, que podían predecir futuros probables. Un timbre suave indicó una llamada entrante. Era el general Baker. El Dr. Johnson, su voz se escuchó claramente. Estamos detectando movimiento de la flota de los dioses antiguos. No están esperando la fecha límite. Mary sintió que su corazón saltaba. ¿Cuánto tiempo? Horas, no días. Están acelerando hacia la Tierra. Todos ellos miró sus pantallas. La integración estaba solo al 67%. Necesitamos más tiempo. Dijo que no lo tenemos. Baker respondió sombríamente. Haz lo que puedas. Estoy autorizando al proyecto Terminus a comenzar secuencias de Powerball. En órbita, el capitán Adams recibió la misma noticia. Flotó hasta la ventana de la sala de control principal mirando hacia la Tierra. Abajo, ya podía ver extrañas distorsiones en el espacio como olas de calor en la distancia. Los dioses ancianos estaban llegando. Todo el personal a las estaciones de batalla anunció por el intercomunicador. Esto no es un simulacro. Repita, esto no es un simulacro. Los pasillos de la estación se llenaron de actividad mientras las tripulaciones se apresuraban a sus puestos. Los ingenieros realizaron controles finales en los sistemas que desafiaban la física convencional. Oficiales de armas matrices potenciadas que podrían abrir agujeros en la realidad misma. En su laboratorio, la pantalla de Mary de repente se iluminó con advertencias. El heraldo había regresado, apareciendo simultáneamente en cada ciudad importante de la Tierra. Tu tiempo se acaba. Su voz resonó en cada altavoz, cada teléfono, cada dispositivo electrónico. El gran enfoque de su desafío se ha ganado su atención personal. Envíe ahora, o el mensaje del heraldo se cortó abruptamente cuando uno de los programas de Mary se activó. Se permitió una pequeña sonrisa. Estaban mejorando en el manejo de intrusiones multidimensionales. Pero su sonrisa se desvaneció cuando aparecieron nuevas alertas. Los sensores que rastreaban el enfoque de los dioses antiguos los mostraron acelerando aún más rápido. El espacio mismo parecía retorcerse alrededor de sus formas masivas. General Baker llamó. La integración está al 82%. Tendrá que ser suficiente si esperamos más. Entendido. La voz de Baker era firme. Envíe lo que tenga que proyectar Terminus. El capitán Adams de pie. Sir Adams respondió desde la órbita. Comience la secuencia de activación. Dr. Johnson, inicie sus sistemas de guía. Demostremos a estos dioses ancianos que la humanidad no es tan primitiva como creen. Mary respiró profundamente e ingresó los comandos finales. Alrededor del mundo, miles de computadoras se unieron formando una red neuronal más allá de cualquier cosa previamente lograda en órbita. El proyecto Terminus comenzó a brillar con energías imposibles a través de las estaciones como Windows. El capitán Adams observó cómo el espacio mismo parecía temblar. Los dioses mayores estaban casi aquí. La mayor apuesta de la humanidad estaba a punto de ser probada. Pensó en la primera aparición del heraldo. Su desdén casual por las capacidades humanas. Pronto, muy pronto aprendería cuán equivocado había sido. Todos los sistemas en línea. Informó que el proyecto Terminus está listo. Muy bien. La voz del general Baker era firme. La humanidad se mantiene firme. Déjalos venir a la vasta oscuridad del espacio. El enfoque de los dioses mayores, sus formas definen la comprensión mortal, pero esperarlos fue la respuesta de la humanidad. Un arma construida para sacudir los cimientos de la realidad misma. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La humanidad había elegido luchar en lugar de someterse. Ahora aprenderían. Sí. Su desafío había sido sabiduría o estupidez. Mary observó sus pantallas mientras las conexiones finales se encajaban. Los sistemas de IA estaban tan listos como siempre lo estarían. Envió un mensaje final al capitán Adams. Haz que cuente la cuenta regresiva. Llegó a cero. Los dioses mayores llegaron y el proyecto Terminus se preparó para mostrarles exactamente de lo que era capaz la humanidad. El mayor John Phillips sintió que el proyecto Terminus vibraba bajo sus pies mientras su reactor principal
Alcanzaba su máxima potencia a través de las ventanas reforzadas del centro de comando. Podía ver el tejido del espacio ondeando alrededor de la estación. La doctora Catherine White estaba a su lado, sus manos volando sobre los paneles de control de armas. El cañón principal estaba cargando. Ella informó. Los estabilizadores de campo cuántico al máximo. Estamos tan listos como siempre lo estaremos. Los dioses antiguos se acercaron como tormentas masivas en el espacio, cada una más grande que la Tierra misma, sus formas realidad, retorcida haciendo difícil mirarlos directamente. Colores, que no deberían existir, parpadearon alrededor de sus bordes. Este es el mayor Phillips, a todas las estaciones. JN, habló en el sistema de comando. Recuerden su entrenamiento, estamos a punto de hacer historia, o morir en el intento. El primer dios anciano, se acercó su vasta forma bloqueando las estrellas. Una voz resonó en cada mente en la estación. Antiguo y poderoso, interesante, dijo que los seres menores han construido un juguete. Las manos de la doctora White se apretaron en sus controles. Sistemas de orientación primarios bloqueados. Sir John asintió. Muéstreles lo que este juguete puede hacer. Catherine presionó el asiento de disparo. Proyecto de secuencia. Terminus zumbó más fuerte, y un rayo de luz blanca pura se estrelló desde su cañón principal, donde golpeó la forma del dios anciano. La realidad misma pareció desgarrar al vasto ser. Retrocedió su voz mental, mostrando sorpresa por primera vez. Imposible, no puedes. Un segundo disparo golpeó el mismo lugar. Esta vez la forma del dios anciano vaciló. Partes de él parecieron colapsar sobre sí mismas. Otros dioses ancianos avanzaron. Su atención ahora completamente enfocada en la estación. Nos están rodeando. Uno de los operadores de sensores gritó. Múltiples brechas dimensionales detectadas. John agarró el tren de mando mientras la estación se sacudía. La doctora White inicia la barrera. Los dedos de Catherine bailaron sobre su consola alrededor del proyecto Terminus. Las capas de energía de los campos cobraron vida, no solo escudos físicos, sino barreras que protegían el tejido mismo de la realidad alrededor de la estación en la Tierra. La doctora Mary Johnson observó a través de las cámaras de la estación. Sus sistemas oculares procesaban datos más rápido de lo que cualquier humano podría seguir. Mayor Phillips llamó a través del sistema de comunicación. El ojo predice que intentarán un colapso dimensional. Ajuste las frecuencias de su escudo para que coincidan con los números que estoy enviando. La estación se sacudió de nuevo cuando los dioses antiguos atacaron. Rayos de energía imposible golpearon las barreras. El espacio mismo se dobló y se deformó a su alrededor. Los escudos que sostenían a Catherine informaron que las nuevas frecuencias están funcionando, pero nuestras reservas de energía están disminuyendo rápidamente. John observó cómo más dioses antiguos se unían al ataque. Sus formas masivas se movían con una gracia imposible, coordinando su asalto a la estación humana que se atrevía a enfrentarse a ellos. Los seres menores le muestran al espíritu. La voz mental boé de nuevo, pero el espíritu no es suficiente. Un nuevo ataque los golpeó. Diferente de los demás. John sintió que la realidad intentaba desenredarse a su alrededor. Las alarmas de advertencia sonaron en toda la estación. Están tratando de borrarnos de la existencia. Catherine dijo, su voz tensa por la concentración mientras trabajaba sus controles cambiándonos entre dimensiones. Oh, no. John gruñó. Activa los anclajes temporales, todo el poder al cañón principal. Proyecto reactor. Terminus gritó mientras empujaba más allá de sus límites diseñados. Toda la estación creció bajo fuerzas que no deberían haber sido posibles de sobrevivir, pero sobrevivió. Más que eso, se defendió. El cañón principal disparó una y otra vez. Cada disparo más poderoso que el anterior, donde golpearon las formas del dios antiguo, se volvieron inestables, partes de ellas colapsando en el espacio-tiempo normal. Quema la voz mental, tronó. Los seres menores han creado algo nuevo, algo peligroso. Aparecen más dioses antiguos. Atraído por la batalla. Proyecto Terminus ahora estaba rodeado por docenas de ellos, cada uno lo suficientemente poderoso como para destruir planetas. Catherine miró sus lecturas de energía y frunció el ceño. Señor, no podemos seguir así para siempre. Incluso con el reactor al máximo nos vamos a quedar sin energía eventualmente. John asintió. Él sabía que esto podría pasar. Envía la señal a la Tierra. Diles que inicien la fase 2. Los ojos de Catherine se abrieron. Señor, eso no ha sido probado. Nosotros no sé si nos quedamos sin opciones. John la cortó. Envíalo a su laboratorio. Mary Johnson recibió la señal. Respiró profundamente y activó su programa final. El que esperaban no necesitar. Cada computadora en la Tierra, cada satélite, cada central eléctrica. Todo lo conectado a su red global comenzó a canalizar energía al proyecto Terminus. Las lecturas de energía de la estación se dispararon. Se detectó un aumento de energía. Catherine gritó, los niveles de energía. Canta más allá del máximo el reactor está. Señor, estas lecturas ya no tienen sentido. JN sonrió sombríamente. Están a punto de tener aún menos sentido. Apunta a la mayor concentración de dioses ancianos y dispara todo lo que tenemos. El proyecto Terminus se iluminó como una nueva estrella. Su cañón principal disparó un rayo tan brillante que era visible desde la superficie de la Tierra, donde golpeó la realidad. No solo se desgarró, se hizo añicos. Los dioses
Ancianos se tambalearon, su voz mental, ahora llena de algo nuevo, miedo de Tenesto, ordenaron: no entiendes lo que estás haciendo. Lo entendemos perfectamente, John respondió, aunque sabía que podían escucharlo. Te estamos mostrando que la humanidad no es tan indefensa como pensabas. La estación disparó de nuevo, esta vez 3 dioses ancianos, simplemente desaparecieron, sus formas colapsaron por completo, mientras el proyecto Terminus reescribía las leyes de la física a su alrededor. Los seres menores deben ser detenidos, la voz mental retumbó, no se les puede permitir ejercer tal poder, pero sus ataques se estaban debilitando más. Los dioses ancianos desaparecieron cuando las armas de la estación encontraron sus blancos. Las criaturas que habían gobernado el universo desde antes de que existiera la Tierra estaban aprendiendo una dura lección sobre subestimando a la humanidad. Catherine revisó sus lecturas de nuevo. Señor, que sea lo que estén haciendo desde la Tierra está funcionando, los niveles de potencia siguen subiendo bien. John dijo, porque creo que es hora de que les mostremos nuestras capacidades reales. Dr. White, elimine todas las limitaciones de seguridad del cañón principal. Veamos qué puede hacer realmente el proyecto Terminus. Cuando Catherine ingresó los comandos, la estación comenzó a cambiar. Los paneles se movieron revelando armas que habían estado ocultas. Hasta ahora el zumbido del reactor se convirtió en un rugido que vibró por toda la estructura. Los dioses mayores estaban a punto de aprender por qué la humanidad había nombrado a su mayor arma Terminus. El fin se acercaba, pero no para la Tierra. El coronel Richard Taylor vio el cielo volverse de colores extraño sobre la ciudad de Nueva York. Los dioses mayores podrían estar luchando contra el proyecto Terminus en el espacio, pero no se habían olvidado de la Tierra. Formas oscuras se movían a través de las nubes, desafiando la física normal mientras descendían hacia el suelo. Todas las unidades mantengan sus posiciones, ordenó a través de su radio de comando. Esperen a que se acerquen. Sus fuerzas estaban esparcidas por toda la ciudad, escondidas en edificios y bajo tierra. Tenían armas que nadie había visto antes. Dispositivos apresurados desde laboratorios secretos de todo el mundo. Si funcionarían era otra pregunta completamente. La voz de la teniente Amanda Cooper llegó a través de sus auriculares. Señor, la navegación está captando algunas lecturas extrañas. Los dioses antiguos no solo están atacando, están tratando de cambiar la ciudad en sí misma. Richard miró hacia arriba y vio que tenía razón. Los edificios estaban empezando a torcer, sus líneas rectas volviéndose curvas mientras la realidad se doblaba. Bajo la influencia alienígena el aire se sentía espeso como sopa respirable. Sea testigo de nuestro poder, una voz retumbó en las mentes de todos. Su arma orbital puede resistir, pero sus ciudades caerán. Una forma masiva emergió de las nubes. El Walker del vacío, uno de los guerreros más grandes del dios antiguo, parecía una tormenta hecha de ojos y oscuridad, extendiéndose por el cielo. Richard sonrió sombríamente. Ahora ordenó por toda la ciudad: dispositivos ocultos activados. La realidad se estabilizó cuando miles de pequeñas anclas cuánticas se conectaron protegiendo sus áreas de la influencia del dios antiguo. La forma del Walker del vacío vaciló al golpear estas zonas protegidas. ¿Qué es esto?, exigió. Más de tus trucos. El teniente Cooper Richard llamó. Estás leyendo esto en su centro de navegación debajo de la ciudad. Amanda estudió sus pantallas. Las anclas cuánticas estaban funcionando mejor de lo esperado, creando zonas seguras en todo Nueva York, pero el Walker del vacío ya estaba adaptando su forma, cambiando para eludir sus defensas. Señor, está aprendiendo, informó ella, pero veo un patrón en cómo se mueve. Si cronometramos bien, hazlo, ordenó Richard. Los dedos de Amanda volaron sobre ella. Sus controles, los anclajes cuánticos, cambiaron de frecuencia en un patrón complejo, uno que había descubierto al estudiar a los dioses antiguos viajar dimensionalmente. El vacío Walker de repente se encontró atrapado entre diferentes capas de realidad. Ahora, Richard gritó. Las fuerzas terrestres emergieron de su escondite llevando armas que parecían más equipos científicos que pistolas. Disparaban rayos de energía cuántica, enfocada a la misma tecnología que impulsaba Pro Terminus, pero en una escala más pequeña. El caminante del vacío gritó en sus mentes. Cuando los rayos lo golpearon, partes de su forma colapsaron, forzadas al espacio-tiempo normal donde no podían existir otras ciudades. No serán tan afortunadas, rugió mientras se retiraba a las nubes. Richard revisó su pantalla de comando global. El caminante del vacío tenía razón, otras ciudades estaban bajo ataque, pero ellos también estaban listos. La humanidad se había preparado para esta pelea de maneras que los dioses antiguos no habían esperado. En Londres, París, Tokio y docenas de otras ciudades se desarrollaron batallas similares. Los anclajes cuánticos protegían áreas vitales mientras las fuerzas terrestres luchaban contra seres que deberían haber sido imposibles de combatir. La voz del señor Amanda era urgente. Tenemos un problema. El caminante del vacío no se retira, está pidiendo ayuda. Nuevas formas aparecieron en el cielo, más guerreros dioses ancianos uniéndose a la batalla. El aire se volvió aún más extraño mientras su poder combinado presionaba contra las defensas de la humanidad. Tu resistencia es impresionante. Sus voces resonaron juntas, pero la realidad de la pila FUP se agrietó alrededor de los bordes de las zonas de anclaje cuántico. Los edificios que no estaban protegidos comenzaron a transformarse, convirtiéndose en formas que dolían de mirar. La gente corrió hacia la seguridad de las áreas protegidas mientras la ciudad trabajaba a su alrededor. Coronel Taylor era la doctora
Mary Johnson llamando desde su laboratorio. El proyecto Terminus está completamente encendido. Ahora vamos a intentar algo nuevo. Lleva a tu gente a las zonas de anclaje. Richard no perdió el tiempo haciendo preguntas. Todas las unidades retroceden a las áreas protegidas. Lo que sea que venga, déjalo venir. Apenas lo lograron. Los guerreros dioses antiguos estaban presionando su ataque. Su poder combinado comenzaba a abrumar incluso a los anclajes cuánticos. Richard vio como partes de Nueva York se retorcía en formas imposibles, los edificios se volvían del revés, y las calles se plegaban sobre sí mismas. Entonces, el proyecto Terminus disparó desde la órbita un rayo de luz blanca pura, golpeó el centro de la ciudad, pero en lugar de causar destrucción, se extendió en una ola de energía que restauró la realidad a la normalidad. Dondequiera que tocara, los guerreros dioses antiguos gritaron cuando sus cambios se deshicieron. El teniente Cooper Richard llamó. ¿Qué acaba de pasar? La voz de Amanda estaba llena de asombro. Lo lograron, señor. El proyecto Terminus no solo está luchando contra los dioses antiguos, está reescribiendo las reglas que usan para cambiar nuestra realidad. Ya no pueden transformar nada en las áreas afectadas. El caminante del vacío reunió sus fuerzas para otro ataque, pero ahora estaban luchando en un espacio puramente físico. Sus poderes estaban limitados, su capacidad para deformar la realidad cancelada por la influencia del proyecto Terminus. Manténgalos ocupados. Richard ordenó a sus fuerzas que no los dejaran adaptarse a esto. La batalla continuó, pero ahora la humanidad estaba haciendo retroceder ondas de energía similares esparcidas desde el proyecto Terminus, protegiendo ciudades alrededor del mundo. Los dioses antiguos encontraron sus mejores armas. Su habilidad para remodelar la realidad misma se canceló sistemáticamente. Tu arma, la voz del caminante del vacío tenía un nuevo tono, respeto mezclado con miedo. No debería ser posible, cometiste un error, dijo Richard sabiendo que podían escucharlo. Pensaste que éramos primitivos porque éramos jóvenes, pero eso solo significaba que no sabíamos que era imposible. Más rayos disparados desde la órbita. Mientras el proyecto Terminus continuaba su trabajo, los guerreros dioses ancianos se vieron obligados a retirarse. Sus poderes fallaron cuando la tecnología de la humanidad reescribió las leyes de la física alrededor de la Tierra. La voz de Amanda se escuchó nuevamente. Señor, están haciendo retroceder al caminante del vacío y sus fuerzas están regresando al dios anciano principal. La flota. Richard observó el cielo aclararse, los colores extraños se desvanecieron volviendo al azul normal a su alrededor. Nueva York se recuperó lentamente de la batalla, los edificios se enderezaron, las calles se desplegaron y la realidad volvió a su forma adecuada, pero sabía que esto no había terminado. Los dioses antiguos estaban aprendiendo a adaptarse. El proyecto Terminus los había sorprendido nuevamente, pero volverían y la próxima vez traerían todo su poder a ver. Ordenó a todas las unidades que comenzaran las operaciones de recuperación, ayudaran a los civiles a asegurar los daños. Áreas Ed, pero mantente alerta. Esta fue solo la primera ola. Miró al cielo donde el proyecto Terminus orbitaba invisible desde el suelo, pero protegiéndolos a todos. La verdadera batalla aún estaba por venir. Los dioses antiguos regresarían, y la Tierra necesitaría cada arma, cada innovación, cada pizca de determinación humana para sobrevivir. Lo que vendría después, la batalla terrestre, había terminado, pero la guerra por el futuro de la humanidad apenas comenzaba. La capitana Jennifer Adams observó cómo los dioses antiguos se reunían para su asalto final. Sus vastas formas bloquearon campos estelares enteros, haciendo que el espacio mismo se retorciera a su alrededor. El proyecto Terminus zumbaba de poder. Sus sistemas se empujaron mucho más allá de sus límites de diseño originales. Estaban formando un patrón, dijo el mayor John Phillips, estudiando las pantallas tácticas como nada que hayamos visto antes. Los dioses antiguos habían aprendido de sus derrotas anteriores. Ahora se movían juntos. Sus poderes se combinaban de maneras que hacían que los sensores de las estaciones gritaran advertencias. El supervisor, el más grande de todos, lideró la formación. Tu desafío termina ahora. La voz del supervisor Boo en sus mentes. No seremos negados por seres menores. Jennifer revisó sus lecturas. Sus niveles de poder están fuera de serie. Lo que sea que estén planeando es grande en la Tierra. Doctora Mary Johnson trabajó frenéticamente en sus controles. La red global de computadoras procesaba datos a velocidades imposibles, tratando de predecir lo que los dioses antiguos harían a continuación. Sus pantallas se llenaron de mensajes de advertencia. Capitán Adams llamó a través del sistema de comunicaciones. Intentarán borrar el proyecto Terminus de la realidad misma, no solo destruirlo, hacerlo para que nunca haya existido. Jennifer sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Pueden hacer eso teóricamente? Sí, respondió Mary, pero planeamos esto. Recuerda el núcleo cuántico. Jennifer asintió lentamente. Por supuesto, el corazón del proyecto Terminus, el único componente que habían mantenido en secreto incluso para la mayoría de las estaciones. La tripulación se volvió hacia John. El mayor Phillips comienza la secuencia de activación del núcleo cuántico. Los ojos de John se abrieron de par en par. Eso nunca se ha probado a máxima potencia. La simulación mostró que nos quedamos sin opciones. Jennifer lo interrumpió. Hazlo. Cuando John comenzó la secuencia de activación,
Los dioses antiguos atacaron su proyecto de golpe de poder combinado, Terminus, como un maremoto de irrealidad. Partes de la estación comenzaron a desvanecerse y se volvieron transparentes a medida que eran borradas de la existencia. Los anclajes cuánticos fallaron. Alguien gritó, estamos perdiendo integridad estructural. Jennifer agarró su riel de comando mientras la estación se sacudía. Encamina todo el poder al núcleo. Mary, ¿estás lista ahí abajo en su laboratorio? Los dedos de Mary volaron sobre sus controles. La red global está a máxima capacidad. Cada computadora en la Tierra es linked in, comenzando la inicialización del núcleo cuántico. Ahora en lo profundo del corazón del proyecto Terminus, sucedió algo imposible. El núcleo cuántico se activó creando una burbuja de pura realidad hecha por humanos alrededor de la estación. Dentro de esta burbuja, las leyes de la física no solo estaban protegidas, eran lo que la humanidad quería que fueran los dioses antiguos. Un intento más temerario se detuvo cuando golpeó esta burbuja de pura voluntad humana. Sus voces mentales mostraron sorpresa por primera vez. Imposible, el supervisor declaró. No puedes controlar la realidad misma. Míranos, Jennifer, respondió. Se volvió hacia John. Dispara el cañón principal a máxima potencia. El proyecto Terminus es el arma principal disparada, pero esta vez fue diferente. El rayo no era solo energía, era pura determinación humana, dada forma. Donde golpeó la formación de los dioses antiguos, no solo los dañó, reescribió las reglas por las que vivían. Ahora entiendes. La voz del supervisor tenía un nuevo tono. Miedo, has creado algo que no debería ser. Creamos lo que necesitábamos para sobrevivir. Jennifer respondió a Mary. Estado del núcleo cuántico estable y en crecimiento. La voz de Mary estaba emocionada. La burbuja se está expandiendo, podemos empujarlos hacia atrás. Los dioses antiguos intentaron retirarse, pero la influencia del proyecto Terminus los siguió. Más de sus poderes fallaron cuando la física definida por los humanos se extendió por el espacio. Sus vastas formas comenzaron a encogerse, obligados a obedecer las leyes de la realidad como la humanidad las escribió. Esto no se puede permitir. El supervisor declaró que no estaremos sujetos a las reglas de los seres inferiores, pero no tuvieron otra opción. El proyecto Terminus disparó de nuevo. En cada disparo, expandiendo la burbuja de la realidad humana, los dioses antiguos se encontraron atrapados en un universo que ya no se doblegaba a su voluntad. Esperen, gritó el supervisor mientras su forma continuaba encogiéndose, negociaremos. Jennifer compartió una mirada con John. Esto era lo que habían esperado, pero nunca realmente esperaron. Abrió un canal con la Tierra. General Baker, ¿entendiste eso? Escuchamos que la voz de Baker era firme. Dígales nuestros términos. Jennifer enfrentó la pantalla de The View y miró las formas ahora disminuidas de los dioses antiguos. Dejarás el espacio de la Tierra todo para siempre. Nunca volverás a interferir con el desarrollo humano y reconocerás a la humanidad como iguales, no seres inferiores. La forma del supervisor parpadeó mientras consideraba estas demandas a su alrededor. Otros dioses antiguos ya se estaban retirando, obligados a retroceder por el proyecto Terminus, expandiendo su influencia. Y si nos negamos, el dedo de Jennifer se cernió sobre el control de disparo, entonces terminaremos lo que empezamos. Hemos demostrado que podemos reescribir las leyes de la realidad. ¿De verdad quieres ver hasta dónde llegaremos para protegernos? Hubo un largo momento de silencio. Luego, lentamente, el supervisor comenzó a retirarse. Aceptamos sus términos. La humanidad ha demostrado ser inesperada. Uno por uno, los dioses antiguos retiraron sus formas una vez vastas, ahora apenas más grandes que la luna de la Tierra. El proyecto Terminus, la burbuja cuántica, continuó expandiéndose, asegurando que no pudieran regresar a su poder completo en ningún lugar cerca del espacio de la Tierra. En su laboratorio, Mary lavó sus lecturas con satisfacción. El núcleo cuántico es estable, podemos mantener esta burbuja indefinidamente. Ahora la Tierra está a salvo. Jennifer finalmente se permitió relajarse un poco. Lo habían logrado. La humanidad se había enfrentado a seres que habían gobernado el universo desde antes de que la Tierra existiera, y un capitán Adams, el general Baker, llamó desde la Tierra. Bien hecho a todos. La humanidad les debe una deuda que nunca podremos pagar. Jennifer miró las estrellas normales y estables ahora obedecen a la física que los humanos pueden entender y controlar. Los dioses ancianos se habían ido, rechazados por la innovación y la determinación humanas. Sin deuda, señor. Respondió, solo hicimos lo que los humanos siempre hacen, encontramos una manera de sobrevivir. El proyecto Terminus continuó orbitando la Tierra. Su núcleo cuántico, manteniendo la burbuja de realidad controlada por los humanos, se mantuvo como protección y advertencia. La respuesta de la humanidad a cualquiera que amenazara su existencia. Los dioses antiguos habían aprendido una valiosa lección: nunca subestimes una especie que se negó a aceptar lo imposible. La humanidad había tomado las leyes de la realidad misma y las reescribieron. Se enfrentaron a los dioses y los obligaron a retirarse. Y si otros poderes cósmicos estaban mirando, ahora sabían que la Tierra estaba protegida no por poderes antiguos o leyes cósmicas, sino por algo mucho más peligroso: la determinación y el ingenio humanos. La guerra había terminado, la humanidad había ganado y el universo nunca sería el mismo.